La repentina aparición de Los sustos ocultos de Frankelda en el año 2021 nos dio aún más esperanza en el futuro de la animación mexicana, pues puso en el radar de la industria al estudio especializado en stop motion Cinema Fantasma, una prometedora empresa dirigida por jóvenes apasionados y talentosos que nos deleitó con 5 capítulos que comprenden la primera y única temporada de esta fantástica serie de terror infantil. Y aunque cada uno de ellos destila mucha creatividad e imaginación, naturalmente el público quedó hambriento de más. Es por eso que fue muy grata la noticia por parte de los hermanos Roy y Arturo Ambriz, los fundadores de Cinema Fantasma, que anunciaran la película de Frankelda y el Príncipe de los Sustos, que ya se encuentra en producción. Ahora lo que resta es esperar un poco más para conocer el desenlace de esta maravillosa historia. Hola, soy Julie de Atomo Network y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 37 más datos que tienes que saber sobre los sustos ocultos de Frankelda. Así que comencemos. Hajime Show. Número 1. El nombre completo de la protagonista y en cierto modo anfitriona del programa es Francisca Imelda Stroffen Paredes. Número 2. Ella nació en 1856 en el pueblo Real del Monte que se encuentra en el estado de Hidalgo. Número 3. Como tal vez te hayas dado cuenta, el apodo de Frankelda está inspirado en el apellido del doctor Victor Frankenstein, personaje de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo. Esto es así porque Frankelda está basado en la escritora inglesa Mary Shelley, autora de la novela ya antes mencionada. Número 4. De hecho, Shelley y Frankelda tienen muchas cosas en común, además de ser escritoras. Para empezar, ambas son de origen británico. En el caso de Frankelda, su padre era de ese país. Número 5. Tanto Shelley como Frankelda perdieron a sus respectivas madres a muy temprana edad. La madre de Shelley falleció 10 días después de darla a luz por complicaciones en el parto. Y en el caso de Frankelda, su madre falleció cuando ella apenas tenía 10 años, presumiblemente de alguna enfermedad. Número 6. No obstante, podemos apreciar lo unida que estaba Frankelda con su madre en un corto que publicó Cinema Fantasma en su cuenta de TikTok con motivo de las fiestas decembrinas. En él vemos una pequeña Frankelda sosteniendo una conmovedora carta de despedida escrita por su madre mientras ella llora. Por otro lado, Hernibal anda por ahí haciendo travesuras y para consolar a su amiga le regala tinta y un cuaderno. Número 7. Otra cosa que tuvieron en común Shelley y Frankelda es que no se llevan muy bien con sus figuras maternas sustitutas. Shelley no quería a su madrastra y como podemos observar en la serie, Frankelda no se lleva muy bien, que digamos, con su abuela. Número 8. Mary Shelley publicó su novela más famosa, Frankenstein, de forma anónima en su primera edición. Esto era una práctica habitual entre las autoras en contextos donde no estaba bien visto que las mujeres escribieran o publicaran obras literarias, como es la Inglaterra del siglo XIX. Nótese que la editorial Damastes rechaza los cuentos de Frankelda por el simple hecho de ser mujer. Número 9. Y por último, Mary solía verse en secreto con el que sería su futuro marido, el también escritor Percy Shelley, frente a la tumba de su madre. Recuerden que Frankelda conoció a Hernibal visitando la tumba de su abuela. Número 10. Arturo Ambriz ha mencionado que Frankelda es en realidad un poltergeist. ¿Un qué? Se le llama poltergeist a cualquier fenómeno que ocurra en un lugar supuestamente maldito o encantado, como la repentina levitación de los objetos, la materialización instantánea de personas o cosas o la aparición de ruidos inexplicables. Número 11. Como toda hidalguese que se respete y según cuentan sus creadores, a Frankelda le gustaba comer pastes dulces mientras escribía sus historias. El paste es un alimento tradicional de la comarca minera del estado de Hidalgo, hecho a base de masa de trigo y que lleva un relleno que puede ser dulce o salado. Fue introducido por los mineros ingleses de Cornwall que llegaron a México a principios del siglo XIX, aunque los hidalgueses adaptaron este refrigerio a la cocina local y comenzaron a añadirle comida precocida como el mole, frijoles o tinga. Número 12. Parece que Frankelda toma inspiración en ella misma para componer sus historias. Por ejemplo, Nemo retrata el fastidio que siente al realizar los quehaceres de la casa y que le quitan tiempo para escribir y leer. Magali representa la soledad que siente al no encajar en la sociedad de su época. Tere simboliza
analiza la humillación que sintió cuando la editorial rechazó su manuscrito, obligándola a abandonar lo que más le apasiona en la vida. Y por último, Uli puede que represente la cobardía de no mostrarse como ella es realmente. Aunque puede que esto no sea así, ¿tú qué crees? Número 13. Frankelda, ya como Poltergeist, tiene un mechón blanco también conocido como poliosis, que es una afección capilar hereditaria. Nótese que varias villanas y damas de terror clásico hollywoodense tienen esta característica, como la novia de Frankenstein, o Lily Monster de la serie de la familia Monster, y Cruella de Vil de la película 101 Dálmatas. Número 14. También llama la atención que Frankelda use medias con rayas blancas y negras. Esto puede ser un homenaje al personaje de Beetlejuice, que también es una especie de poltergeist. Número 15. La historia de amor entre Hernival y Frankelda me parece que está inspirada en la relación que tiene el rey Sheriar y Sherisid en el libro de Mil y Una Noches, pues tanto el rey Sheriar como Hernival se enamoran de sus respectivas mujeres gracias a las historias que ellas cuentan. Ya saben, chicas, cuál es el truco. Número 16. Originalmente, Hernival iba a tener una apariencia más diabólica o fáunica, por decirlo de algún modo. Número 17. Y según sus creadores, para mejorar el diseño de Hernival, se inspiraron en el actor Timothée Chalamet y lo combinaron con un búho. Número 18. El 8 de septiembre del año 2022, durante el festival Pixelat y en la conferencia Verdad y Ficción, Cinema Fantasma mostró varios teasers, arte conceptual e incluso varias marionetas de lo que parecía ser una nueva temporada de Los Sustos Ocultos de Frankelda. Sin embargo, nunca especificaron qué iban a hacer exactamente con todo eso. Y a nosotros también nos puedes conocer en muchos festivales de animación mexicana. Solo tienes que estar atentos a nuestras redes sociales para enterarte antes que nadie. Danos el placer de conocerte a ti también. Número 19. El 25 de abril del año 2023 y con motivo del Festival Internacional de Cine y Animación que se celebra en la ciudad de Annecy, en Francia, la cuenta de Twitter de Cinema Fantasma anunció que se encontraban trabajando en la película de Frankelda y el Príncipe de los Sustos. Número 20. Y a juzgar por algunos fotogramas de lo que llevan trabajando de la película y que presentaron en el Festival de Annecy, aparecen dos nuevos personajes y que sospecho pueden ser los padres de Hernival. Según cuentan los rumores, se llaman Ficturo y Veritena. Número 21. La peluca de sirena que aparece en el capítulo En sus miedos se ahogarán está hecha de algas individuales. Número 22. En el año 2022, Los Sustos Ocultos de Frankelda ganaron 2 premios Quirino de animación en las categorías de Mejor Serie de Animación y Mejor Diseño de Animación. Número 23. Y vamos con otro dato de pelucas. La peluca de Frankelda está hecha de 6 tonos diferentes de cabello sintético. Número 24. El libro que aparece en el intro del programa y que los hermanos Roy y Breeze apodan como Hernivalot, de verdad contiene todas las historias y secretos de Frankelda. ¡Ay, yo lo quiero! Número 25. El peso de las marionetas que se usan para el programa varían según el personaje. Por ejemplo, la de los niños pesa de a 30 a 50 gramos, la de Frankelda pesa 500 gramos y la de la sirena y el coco pesan alrededor de 2 kilogramos. Número 26. Según una entrevista que le hicieron a los hermanos Roy and Breeze y Sergio Carranza, el actor de voz que interpreta al coco, lo que más le gustó de su personaje fue su pasión. También se sintió identificado con las múltiples facetas que tiene el coco, pues él sufre de trastorno límite de la personalidad. Número 27. La canción favorita de Kevin Smither, el compositor del programa, es la canción del coco, pues le ayudó a superar su miedo de componer canciones con letras. Número 28. El primer monstruo que se diseñó para el programa fue el de la sirena, que también tiene el honor de ser la marioneta más grande. Número 29. El episodio Te Puedes Transformar fue presentado a Cartoon Network originalmente con el título Witch Cupcakes. Y empezamos el conteo regresivo con el dato número 30. Cuando Frankelda presenta el relato que va a contar, la ilustración que aparece en su libro, a diferencia de lo que vemos en el episodio, parece ambientarse dentro del contexto temporal de Frankelda y no en el mundo moderno. Por ejemplo, Nemo aparece vestido con su traje de marinerito, ropa infantil muy común en los niños de familias adineradas de finales del siglo XIX. Magali aparece con ropas más anticuadas. Uli lleva un traje de baño completo y Tere toca copas de cristal rellenas de agua en lugar de su theremin, que es un instrumento electrónico relativamente
totalmente moderno. Número 31. En el episodio Tinta Invisible es posible leer un fragmento de los primeros cuentos que escribió Frankelda cuando era niña y que cuenta la historia de un árbol que come niños inocentes. Número 32. Una de las escenas que tuvo más marionetas fue la del convivio de Halloween que aparece al final del episodio Te Puedes Transformar, pues ahí aparecen 15 marionetas al mismo tiempo. Número 33. En ese mismo episodio vemos que en el boletín de anuncios de la escuela, además de anunciar la fiesta de Halloween, hay una lista de los nombres de los niños que sacaron 10. Si bien esto podría ser alusión a más cosas, llama la atención dos nombres. El primero es Franziska Straffen, que es el nombre real de Frankelda, y abajo de ella está Teresa Mosqueda, que supongo es el nombre completo de Tere. Número 34. Casualmente dentro de los animadores que trabajaron en el programa hay una persona de nombre Majo Eres Straffen. Llama la atención que tenga el mismo apellido de la protagonista. Número 35. A lo largo de la serie y dentro de los niños de reparto vemos las marionetas recurrentes de unos gemelos a los que al parecer les gusta mucho dibujar. Esto es un cel insert de los diseñadores principales de personajes, Sebastián y Diego Ramírez, también conocidos en sus redes sociales como los Asombrosos. Número 36. Parece ser que para la película de Frankelda y el Príncipe de los Sustos tendremos el talento de Beto Castillo como Ficturo, el padre de Hernibol, y Gaby Cárdenas como Veritena, la mamá de Hernibol. Y hemos llegado al dato número 37. Los hermanos Ambriz han confirmado que la producción de la película Frankelda y el Príncipe de los Sustos comenzará en enero del 2024 y una vez que se estrene de forma oficial tendrá el honor de ser el primer largometraje mexicano animado totalmente con la técnica stop motion. Pero la cosa no termina ahí, pues Cinema Fantasma tiene muchos más proyectos en mente, como la película La Balada del Fénix, que lleva más de una década trabajando en ella, la cinta para el público adulto Sabandijas del Nuevo Mundo, que está inspirada en la expedición del misionero Fray Bernardino de Sahagún. Otra es La Revolución de las Abejas, que será una coproducción con Woo Films, y una serie para Adult Swim cuyo contenido aún no se puede mencionar. ¿Cuál es tu episodio favorito? ¿De qué otra serie animada quieres que hablemos? ¿Crees que el stop motion sigue siendo una fuente de inspiración para futuros animadores? ¿Te gustaría animar en stop motion? Háznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle un like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho y pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Julie de Atomo Network. ¡Nos vemos! ¡Jane!